En esta sesión te voy a explicar la ley de cosenos. Te recuerdo que la ley de cosenos se usa exclusivo cuando conoces tres lados del triángulo o también cuando conoces un ángulo y la medida de los lados que forman ese ángulo. Con la ley de cosenos puedes encontrar un lado o puedes encontrar también un ángulo. Aquí tienes una de las tres opciones de la ley de cosenos. Con esta puedo encontrar el lado A o también puedo encontrar el ángulo A. En esta te explico cómo vas a encontrar la medida del lado A. Se supondría que si quieres encontrar el lado A es porque te dieron un ángulo y los lados que lo forman. Entonces, aquí colocas el ángulo y B y C son los lados que lo forman. Entonces, lo único que tendrías que hacer es sustituir la información en esta expresión de ley de cosenos y resolver las operaciones. Te recuerdo, para resolver debes respetar la jerarquía de las operaciones. Tienes aquí involucradas suma, resta, multiplicación, potencias y coseno. Quien tiene la mayor importancia aquí es coseno. Coseno lo tienes que resolver primero. El ángulo probablemente te lo dieron en grados, así que tu calculadora debe estar en grados, no en radianes. Y obtienes el coseno de ese ángulo en grados y tu calculadora en grados. Ya que tengas el coseno de ese ángulo, debes tener el resultado de multiplicar 2 por B. Y ese resultado lo multiplicas por C. Y ese resultado lo multiplicas por el resultado que te dio el coseno de A. Y ya que tienes todo este resultado, lo dejas pendiente porque vas a resolver B al cuadrado y C al cuadrado también. Y finalmente, el número que te dio aquí, lo sumas al número que te dio aquí y resuelves este. Este puede dar positivo o negativo dependiendo de los signos, porque a veces el coseno da positivo o da negativo, entonces tienes que resolver el signo que encontraste aquí multiplicado por este menos. Entonces te puede dar menos o te puede dar más. Entonces tienes el resultado de este, el resultado de este y el resultado de este. Los reduces sumando o restando de acuerdo a los signos. Y una vez que ya tienes todo esto, te da una sola cantidad. Y eso es el resultado de A al cuadrado. Entonces tienes que despejar. Para despejar un cuadrado usas raíz. Entonces, el resultado completo de esto iría aquí en este cuadrito. Entonces, la raíz de ese número te daría la medida de A. Ahora aquí te voy a explicar cómo encontrarías el valor del ángulo. Si te están pidiendo el ángulo es porque tienes la medida de los tres lados. Entonces sustituirías en A, en B y en C las medidas de los lados que conoces. Y quieres encontrar el ángulo A. Entonces, para despejar una ley de cosenos, recuerda, puedes voltear la expresión. Aquí tenías A cuadrada del lado izquierdo, la puedes escribir del lado derecho y toda esta fórmula del lado izquierdo. Es como rotar la fórmula y no se altera. Tú la puedes rotar y es equivalente. Bueno, entonces ahora, B cuadrada y C cuadrada están sumando. Lo que está sumando se despeja siempre restando. Y nos queda esta expresión. Ahora,
A debe quedar sola, entonces le vamos a ir quitando una por una las cantidades, siguiendo las reglas de despejes. Y tenemos que menos 2bc está multiplicando al coseno. Entonces menos 2bc se despeja dividiendo porque estaba multiplicando. Cuando despejas multiplicando o dividiendo, conservan su signo. No cambias el signo. Está multiplicando y es negativo, entonces divide y sigue siendo negativo. No le cambies el signo. Solo cuando despejas suma, se despeja con resta. Y una resta se despeja con suma. Pero multiplicación y división no cambian de signo, sino cambian de operación. De multiplicar cambian a dividir, o de dividir cambia a multiplicar. Muy bien, entonces ya tienes esta expresión. Y por último vamos a quitar el coseno. La operación inversa del coseno se escribe así, coseno menos 1. Menos 1 no es un exponente, es un símbolo para indicar inverso. Entonces, coseno se despeja como coseno inverso de lo que esté del otro lado, toda la expresión que está del otro lado. Entonces, con tu calculadora, lo que harías es primero resolver a cuadrada, b cuadrada, c cuadrada, una por una. Y harías la operación siguiendo reglas de signos, sumas lo que sea positivos con positivos, negativos con negativos y positivos con negativos se restan. Aquí es una multiplicación. El 2 multiplica la b primero y el resultado de estos dos se multiplica por el que sigue. Y reglas de signos. Después dividirías lo que te dio aquí arriba entre lo que te dio aquí abajo y ya te da un número. Y después necesitarías usar la calculadora. Tu calculadora tiene que estar en grados. Entonces, aquí tienes las teclas de seno, coseno y tangente. Y aquí en amarillo tienes seno inverso. Recuerda que ese menos 1 no es exponente, significa inverso. Entonces se leería seno inverso, está aquí con amarillo. Aquí donde está la tecla del coseno, en amarillo tienes coseno inverso. Y aquí donde está la tecla de tangente, tienes tangente inversa. Entonces, cuando quieres encontrar ángulos, vas a usar las que están en amarillo, seno inverso, coseno inverso y tangente inversa. Esas son para encontrar ángulos. Y tu calculadora tiene que estar en grados. Aquí es donde observas en qué unidades está trabajando. Si tiene una letra D, está en grados porque está en inglés. Si no, puede estar R, quiere decir que está en radianes. Ahorita no necesitamos que esté en radianes, tienes que cambiarla a grados. Con esta tecla la oprimes y buscas la opción donde esté letra D. Y ya la cambias a grados. En el caso de ley de senos, tú sabes que para resolver ley de cosenos necesitas conocer 3 lados o el ángulo y los lados que forman ese ángulo. Si no tienes esa información, entonces quiere decir que vas a usar ley de senos. Entonces, ley de senos tiene 3 términos, pero te acuerdas que se tienen que usar por parejas. Entonces, tomo una pareja como ejemplo para usar ley de senos. Solo tomo una pareja. Esas parejas tú las decides con base en la información que tienes. Siempre tienes que tener 3 datos. Entonces, para usar esta pareja necesitaría conocer A minúscula, B minúscula y
ya sea el ángulo B o el ángulo A, o el ángulo A, el ángulo B y uno de estos dos lados. Siempre debo conocer tres datos. Y puedo combinar A con B o A, y aquí C, o B con C. Todas esas combinaciones puedo hacer, pero ley de seno se usa por parejas, siempre por parejas. Y, por ejemplo, si quiero encontrar la medida del lado A, entonces simplemente seno de A está dividiendo y se despeja multiplicando. Y resuelves con tu calculadora en grados seno de A, el valor que tengas aquí, seno de B, multiplicas B por el resultado que te dio seno de A, este resultado lo divides y ya te da la medida del lado A. Ahora, cuando vas a usar ley de senos, por las características que tuvo el problema, es la más adecuada, entonces, recuerda, ley de senos tiene tres términos, como te mencioné antes, pero siempre vas a usar parejas. Como te dije, puede ser A con B, puede ser B con C o A con C, dependiendo de la información que tienes en el problema, y siempre necesitas tener tres datos para ley de senos, igual que para ley de cosenos. Si lo que quieres encontrar es un ángulo, significa que te dieron dos lados y un ángulo. Y voy a elegir esta pareja como si me hubieran dado la medida de A, la medida de B y la medida del ángulo B. Entonces, cuando quieras un ángulo, invierte la ley de senos, no se altera, usa sus recíprocos. En vez de que A esté arriba y seno de A abajo y B arriba y seno de B abajo, usas los recíprocos y es equivalente. Entonces, nos resulta más fácil hacer el despeje. Tú quieres el ángulo A, entonces A minúscula, que nos da la medida de un lado, está dividiendo, la despejas multiplicando. Y seno, recuerda, ¿cómo se despejan las trigonométricas? Con su inversa. Entonces, seno la despejo como inversa de todo lo que estaba del otro lado. Y así me queda el despeje. Mi calculadora debe estar en grados. La jerarquía es, primero resuelves seno y debe estar en grados. La calculadora es la tecla directa de seno, no la tecla seno inverso, sino seno directa del ángulo. El resultado se multiplica por la medida de A y el resultado entre B. Y después aplicas, ahora sí, seno inverso, que siempre está arriba de la tecla de seno en color amarillo normalmente, y tienes que oprimir Shift, seno. Y pones el resultado entre paréntesis y te da la medida. Tu calculadora en grados para que te dé grados.